¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco, o también desde nuestro canal de ABP, Animación Bíblica de la Pastoral, ABP Jujuy, en YouTube, y allí le aparecerán los programas. Estamos ya en el domingo número 14 del tiempo durante el año y venimos leyendo el Evangelio de San Mateo, que, como ya lo dijimos varias veces, es un evangelio escrito en base a 5 grandes discursos de Jesús. Ya vimos el primer discurso del capítulo 5, 6 y 7 y terminamos el domingo pasado el segundo gran discurso, que es el capítulo 10 de San Mateo, el discurso de la misión. Entre discurso y discurso, San Mateo coloca los pasos, podríamos decir, del camino que lleva a Jesús hasta Jerusalén. Y en ese camino presenta los hechos de Jesús, los milagros, los diálogos, los encuentros que tienen con distintas personas, y también las desinteligencias, podríamos decir, los encontronazos, sobre todo con aquellos que no lo querían, con aquellos que tampoco lo entendían, que era sobre todo los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, ¿no? Aquellos que en definitiva decidieron después la muerte de Jesús. Hoy nos toca reflexionar un texto que está en el capítulo 11, casi al final del capítulo 11. Pero para entenderlo hay que remontarse un poco al inicio del capítulo 11 y un poco al capítulo 12 también, antes de llegar al capítulo 13, que es el tercer gran discurso, que es el discurso de las parábolas. ¿Por qué digo que hay que mirar un poquito el capítulo 11 y 12? Porque en estos dos capítulos que están entre el segundo y el tercer discurso de Jesús, vemos claramente la incomprensión que sobre todo la clase dirigente e inclusive el mismo Juan Bautista y sus discípulos, incomprensión que tienen de la figura y de la misión de Jesús. ¿Qué Mesías esperaban los judíos? Y ellos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías rey, un Mesías que venga a liberarlos de la esclavitud de los romanos, de tanto impuesto que tenían de parte de los romanos. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en tiempos de Jesús, vivía lo que podríamos llamar dos sometimientos, ¿no? Había dos situaciones que los oprimían. Por un lado, la opresión del poder romano, del emperador, que los apabullaba con impuestos. Había una cantidad de impuestos
que equivalían posiblemente a más de la mitad de lo que ganaba un judío normalmente por su trabajo. Impuesto también al templo, impuesto a la sal, que era propiedad del emperador, impuestos al trabajo, impuestos a la vivienda, en fin. Era una situación muy difícil la que vivían social y económicamente los judíos. Y por otro lado había otra situación también opresora, ¿no? Que era el estilo de religión que ellos vivían. Un estilo marcado por el cumplimiento de la ley y las normas de pureza. Recordemos que los judíos tenían más de 600 preceptos, concretamente 613. Eran 365 preceptos negativos y 248 positivos, es decir, cosas que había que hacer y cosas que no había que hacer, para no quedar impuro, para no ir en contra de la ley. Entonces, vivir así, ¿no?, sometidos socialmente por el Imperio Romano, con la presencia del ejército allí continuamente, y vivir sometidos a la ley y a los preceptos, ¿no?, era una situación difícil. Entonces, ¿qué Mesías esperaban? Un Mesías que venga a librarlos de esa opresión, un Mesías rey, un Mesías que reinstaure, vuelva a poner en ejercicio el reinado de David, el gran rey que ellos añoraban, podríamos decir. Entonces la figura de Jesús, que no coincidía muchas veces con este proyecto, con este mesianismo medio nacionalista, costaba comprenderlo. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 11, al principio, nos dice: Juan estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras del Mesías y envía a los discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? O sea, el mismo Juan Bautista, que anuncia la venida del Mesías, pareciera como que empieza a dudar si es Jesús o no es Jesús. Le cuesta comprender lo que llega a sus oídos de lo que Jesús dice, de lo que Jesús hace. Después, en el versículo 20 del capítulo 11, tenemos un reproche de Jesús a las ciudades de Corosaín, Betsaida, que son las ciudades que están alrededor del lago. Jesús dice: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, Tiro y Sidón, ciudades extranjeras, ¿no?, lo que hoy es el Líbano, si allí se hubieran hecho los milagros que yo hice aquí en Corosaín, en Betsaida, se hubieran convertido, y ustedes nada. Y también Cafarnaúm es la ciudad en donde Jesús pasa más tiempo, ¿no? Ahí estaba la casa de Pedro, de Andrés, y Jesús dice: y tú, Cafarnaúm, ¿no?, te hundirás hasta el abismo, si no sabes entender lo que yo estoy anunciando, quién soy yo. Es decir, hay un contexto también en
En el capítulo 12 encontramos, y lo vamos a leer después otros domingos, cómo a Jesús se enfrenta, diríamos, ¿no?, a los fariseos, a los que enseñan la ley al pueblo y no entienden, entonces discuten sobre el sábado, discuten sobre lo que se puede hacer o no en el sábado. Sí, a Jesús no lo entienden. Sobre todo la clase dirigente no lo entiende. Es en ese contexto del capítulo 11 y 12 en donde tenemos hoy este texto del capítulo 11, versículos 25 al 30, que es una especie, podríamos decir, de ráfaga de otro evangelio. Es como si el evangelio de San Juan, dicen los entendidos, hubiese impactado con una gota brillante en el mar del evangelio de San Mateo, que es un texto muy parecido en muchas cosas al evangelio de San Juan, pero que dentro del contexto de San Mateo es una joya, ¿no? Es como ese pedacito del evangelio de San Mateo que brilla de una manera especial. Ese es el texto que nos ocupa hoy, un texto brillante dentro de este contexto, capítulo 11 y 12, de incomprensión de la misión de Jesús de parte de, sobre todo, la dirigencia del pueblo. Leamos en el versículo 25, capítulo 11, versículo 25. En aquel instante Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado todo esto a los pequeños y lo has ocultado a los sabios y a los astutos. Este texto, esta oración de Jesús, es realmente una joya. Hacemos una pausa y ya lo explicamos. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco, y también del canal de YouTube ABP Jujuy. Allí también puede encontrar el programa. Habíamos leído el primer versículo del texto que hoy nos toca comentar, que es capítulo 11, versículos 25 al 30 del Evangelio de San Mateo.
Jesús dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado todo esto a los pequeños y lo has ocultado a los sabios y a los astutos. Es interesante ver el paralelo, es decir, el mismo texto en el Evangelio de San Lucas. San Lucas pone un detalle que es interesante tenerlo en cuenta. Dice: en ese momento Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y exclamó: yo te alabo, Padre, ¿no? Se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios que está en Jesús, ¿no?, que conduce a Jesús, que acompaña a Jesús, lo hace estremecer de gozo. Es en este momento en donde Jesús siente tanta alegría, porque los que lo entienden no son los grandes de este mundo, sino los pequeños, los sencillos. Les da tanta alegría eso que exclama en una oración de alabanza, ¿no? Yo te alabo, Padre. Aparece la palabra Padre para llamar a Dios, una palabra que no era muy acostumbrada, que Jesús llame Padre a Dios. Los judíos le decían Señor y ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios, Yahvé, para evitar de caer en aquello de no tomarás el nombre de Dios en vano. Le decían Adonai, Señor. Y Jesús le dice Padre. Cambia el paradigma de la imagen o de la representación de Dios, ¿no? Él es Padre. Te alabo, Padre. Pero es el mismo Señor del cielo y de la tierra, es decir, es el Creador, es el Señor a quien los judíos le llaman el Creador, el Señor del cielo y de la tierra, pero es Padre, ¿no? ¿Y por qué Jesús se llena de alegría, alaba a Dios? Porque has revelado todo esto a los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? En el Evangelio la palabra pequeño, nepioi en griego, puede indicar muchas realidades. Pueden indicar los niños, puede indicar la gente sencilla, puede indicar a los mismos discípulos, ¿no? Acá en este contexto, lo que indica quiénes son estos pequeños son la gente sencilla, la gente humilde que sigue a Jesús, que lo escucha con agrado, que va detrás de él, ¿no?, que presta oído a sus enseñanzas. Estos son los pequeños. ¿Y quiénes son los sabios y los astutos? Y son aquellos que se creen que se las saben a todas. Concretamente, fariseos, saduceos, sumos sacerdotes, dirigentes del pueblo, los que también llamamos maestros de la ley, es decir, aquellos que se creen superiores a los demás, que no tienen ni una pizca de humildad, aquellos que se la saben a todas, ¿no?, y que lo critican a Jesús, que le ponen trampas, que lo acechan, ¿no?, y que en definitiva lo van a hacer desaparecer después, ¿no?, en la cruz. Jesús dice: te alabo porque has revelado esto a los pequeños. Es decir, para entender el Evangelio de Jesús
hay que tener un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que sepa sintonizar con lo que Jesús dice. No un corazón apoderado por la ciencia, por el estudio, por tanto que yo sé, ¿no? Es decir, aquí Jesús no va en contra del estudio, en contra de la profundización de la ley, sino en contra de ese espíritu soberbio que tienen los sabios y astutos, es decir, estos que dicen que rigen al pueblo, pero son muy soberbios. Sí, Padre, tú lo has querido así. Sí, como que Dios habla a los que tienen un corazón capaz de entender, un corazón sencillo. Dios no se puede revelar al que está lleno de sí mismo, al engreído, al que por más que uno le explique 10 veces no entiende porque no quiere entender. Después tiene un texto que, como decíamos, parece del Evangelio de San Juan. Mi Padre me entregó todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí Jesús muestra su profunda comunión con el Padre. Él y el Padre son uno, lo va a decir San Juan. Por eso decimos que este texto pareciera como sacado del Evangelio de San Juan. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. Y el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Quiere decir que en la persona del Hijo, en la persona de Jesús, podemos conocer al Padre. En San Juan, Jesús le dice a Felipe, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo que me dices, muéstranos al Padre? Jesús y el Padre son uno. Si yo quiero entender cómo es Dios, tengo que mirar a Jesús. Y después dice algo que es realmente una bocanada de aire fresco. Vengan a mí todos los cansados y abrumados por cargas, y yo los haré descansar. ¿Quién no está cansado? ¿Quién no está abrumado? Nosotros en estos días estamos ya cansados, abrumados de tantos problemas, de tantas dificultades, de tantos líos, de tantos encontronazos, de tantos intereses políticos, de tantas peleas entre políticos. Estamos cansados, abrumados. Jesús dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Y después dice, tomen sobre ustedes mi yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo es lo que llevan los bueyes para el arado, ¿no? Para arar en la antigüedad. Los judíos decían que el yugo era la ley.
si lo que había que llevar, tirar esforzadamente, era la ley. Por eso los judíos se ponen para rezar la ley en la cabeza y en el brazo. Son las filacterias, esas cajitas que se ponen en la cabeza y en el brazo. Quiere decir que tienen que vivir bajo el yugo de la ley. Y esa ley era muy pesada, como decíamos, tenían más de 600 preceptos que cumplir. Jesús dice, mi yugo es suave, mi carga ligera, dice en el versículo 30. Es decir, yo no les voy a poner tantos preceptos encima para que vayan tirando la vida conforme a la ley, ¿no? Así pesadamente, sino que el único mandamiento, ¿no?, que Jesús nos da es el del amor. Por eso dice, mi yugo es suave, mi carga ligera, y aprendan que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas. La mansedumbre, la humildad que aprendemos de Jesús nos da el descanso, el remanso, la paz que tenemos que tener para enfrentar tantas dificultades. Es decir, en Jesús encontramos el alivio. ¿Cuánta falta nos hace ese alivio? El alivio de la fe, de la confianza en el Señor. Cuando estamos cansados, abrumados, apesadumbrados, ¿no? Nuestro refugio, nuestro descanso, nuestra paz está en Jesús. Qué bueno sería que aquellos que dirigen la iglesia, el país, las comunidades, los municipios, las ciudades, y aquellos que pretenden dirigirlo, todos los que ahora se están postulando, miraran un poco más a Jesús y encontraran en Jesús, manso y humilde, el modelo para ser auténticos dirigentes. Que Jesús sea nuestro alivio, nuestra paz, aquel que nos permite encontrar otros rumbos, pero desde la mansedumbre y la humildad, no desde la soberbia y de pretender ser más que los demás. Que nos bendiga y nos alivie Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.